¿Cómo empezamos esta vaina? Yo digo que empecemos por extremidades. Brazo izquierdo. Ok. Me encanta. De afuera para adentro. Ok, buena idea. ¿Sí? Buenas. Buenas. ¿Chokis? Pum. Bueno, estamos hablando, bye. Me ¿Qué te dolió. pasó? ¿Qué te pasó? Me dolió por mi anillo. I'm sorry. Bienvenidos a mi esposa, que se golpea a ella, le duele a ella y me pide perdón a mí. Esa es mi esposa en los aeropuertos. Alguien la choca y ella pide perdón. Sí. Bueno, este video es acerca de nuestros tatuajes. Tenemos muchos tatuajes. Muchos. Tengo el presentimiento de que esto es 2 capítulos o 3 capítulos, te lo juro. No, creo. Sí, ¿Será? porque no quiero tipo como hablar de los significados de los tatuajes de una manera muy rápida. Quiero contarles un poquito y llevar una también. Vamos al grano de una vez. ¿Por qué nos tatuamos? No sabemos. Por aprobación social. No. No. A mí me fascinan los tatuajes. Yo siento que son como una forma de expresarse muy chévere y también como recordatorios de cosas. O sea, yo quiero recordar constantemente ciertas cosas y para eso me tatúo. A mí me parece muy interesante la manera en la que uno con los tatuajes lleva la historia de uno consigo todo el tiempo. Eso es lindo, sí. Entonces uno dice, pero es tu cuerpo, ¿cómo puedes marcar tu cuerpo? Rayarme el cuerpo no pasa a ser algo tan verdaderamente grave dentro de mi concepción de lo múltiple que soy. La otra pregunta que hacen es, ¿te tatúas una vaina que después no va a tener tanto significado para ti cuando te transforme y vas a quedar con una marca que no tiene sentido? No. Yo tengo un montón de tatuajes que ya no significan lo que significaron para mí antes, pero lo que sí significan es que el antes transcurrir. significaron Claro que algo sí. muy importante Claro para que ti. sí. Porque mi pasado es mi pasado. Total. Y algo que fue importante, incluso algo con lo que yo pueda llegar a cambiar de opinión, tener un tatuaje de una opinión anterior que tuve y una versión anterior que tuve, me recuerda de una manera como literaria y cinematográfica a la persona que fui antes. Total. Saltemos de una vez a los tatuajes. Vamos. No voy a ir en orden, pero sí voy a contarles el primero. El primero son unas coordenadas que tengo aquí y son las coordenadas de la casa de mi abuelo en Caracas. Es un tatuaje que tenemos con varios de los nietos. Para mí era como súper importante dejar ahí como los recuerdos de la casa de mi abuelo y me encanta que el primer tatuaje que me hice fue un tatuaje compartido con varias personas de mi familia. La primera vez que yo pensé que iba a ser como 1 o 2 tatuajes que yo iba a tener, pues no, ahí está. ¿Qué tenía de importante la casa de tu abuelo? La casa de mi abuelo en Caracas era como un lugar de reunión, donde siempre nos juntábamos con toda la familia. Eso duró hasta que mi abuelo se fue al cielo. Entonces para mí era como muy importante tratar de mantener ese ritual, recordar que era un gathering place de juntar a la familia. Mi primer tatuaje fue el más grande que tengo. Yo no entiendo Fue cómo el se- primero que me hice, que es este, del Mi Atrapasueños. En el año 2008 estuve en la selva amazónica con una comunidad indígena, pasando Navidad con ellos, y me enseñaron a tejer atrapasueños. Y me hablaban acerca de la importancia de la intención con la que uno teje un atrapasueños. Ellos me hablaban de la intención primera de proteger el descanso de los hijos. Ay. Entonces, mientras tú haces el atrapasueños, siendo papá o mamá, vas tejiendo con la intención de que ese artículo específico, como era tan poderoso por tanto tiempo de la intención de tejerlo, pasaba a ser casi que un artículo con un superpoder. Y a mí, más allá de cualquier cosa de yo creer que un artículo pueda llegar a tener un poder como ese, me recordó lo importante que es la intención con la que uno hace las cosas, la intención que uno imprime en las cosas Qué lindo. mientras las hace. Esa intención y ese significado de imprimir la intención en las cosas me acompaña hasta hoy en cada canción que hago, en cada álbum que hago, cada video, cada concierto, cada encuentro, cada conversación. Y digo momento de full circle porque vamos a estar justamente el 27 de septiembre cantando en Nueva York en un concierto delante de 50.000 personas, y la intención nuestra con la que lo estamos haciendo es para levantar conciencia acerca de lo importante que es proteger la selva amazónica. Y yo haber vivido ese momento que me llevó a tatuarme por primera vez justamente en la selva, me pareció un momento de círculo completo. Este es sí acepto en inglés, pero sí acepto en código Morse. Camilo y yo lo tenemos los dos. El dedo del anillo, queríamos tener tatuados en la piel, como nuestro matrimonio, pues. Este es el primero que tengo en el brazo después de ese. Dice Daksha. Daksha es una palabra en sánscrito Wow. que es una cualidad. Cuando yo fui profe de yoga y estudié filosofía del yoga, una de las cualidades que decía que debía tener el devoto o el yogi, a ver, en nuestro idioma, una persona dedicada al servicio y a ser usado por Dios, es la cualidad de ser Daksha. Daksha quiere decir experto en presentar a Dios
a las personas que son expertas en evitarlo. Es muy bueno. Esa es una cualidad que quiero tener yo, Es Pam. muy bueno. Ese es uno Es de mis increíble. favoritos tuyos. Bueno, 2024. Me tatúo cada año que pasa. Check. Lo tengo ahí porque mi mamá, ella tiene una costumbre súper bonita que es de ser recontraagradecida todos los días. Ella en su Instagram hace como un movimiento después de, no sé, ¿hace cuántos años empezó eso ella? No Ni sé. idea. Pero su agradecimiento número 2024 era por su relación conmigo. Me gustó eso como para tener ahí siempre mi relación con mi mamá. Les voy a decir, a mí me toca acordarme un poquito lo que pensé en ese momento, Yo porque también. siento que a mí los tatuajes van evolucionando en significado también conmigo. Este, por ejemplo, es como una coraza, es digamos, la estructura ósea del diafragma donde habita lo que llaman el neuma. Qué vaina tan increíble. En el Antiguo Testamento, la palabra para referirse a espíritu y para referirse a respiro es la misma. Y otra cosa es que el primero de los nombres que le entregan a Dios, el tetragramatón, las 4 siglas, YHVH o después Yahweh, en un comienzo uno lo dice hoy Yahvé, pero antes estaba supuesto a que no fuera una palabra dicha, sino que fueran casi las siglas del sonido de la respiración. Cuando llegas a este planeta, lo primero que haces es Llamarlo. inhalar, llamarlo. Y el último día, cuando tu cuerpo se extinga, lo último que vas a decir va a ser exhalar, llamarlo a él. No hay manera de respirar sin nombrarlo. De donde habita el respiro y donde habita el espíritu. Uf, qué increíble. Muéstralo. Bueno, esto aquí tengo como una fogatica. Esto lo hicimos representando nuestro aniversario de 5 años. Es el año de madera, ¿no? Bodas de madera. Bodas sí. de madera. Yo me hice esta hacha. Y yo la fogatica. Como que me parecía muy simbólico que no fueran las bodas de árbol, sino las bodas de madera. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y la madera? Que un árbol es un árbol y la madera es un árbol convertido en algo útil para ti más allá de la sombra. El árbol se hace herramienta, el árbol se hace guitarra, el árbol se hace mesa, el árbol se hace casa, el árbol se deja habitar y se hace convierte, calorcito. se hace calor solamente cuando se convierte en madera a través de trabajo humano físico. Entonces nos parecía lindo que la madera es el calor de una pareja y al mismo tiempo yo que soy un amante de la herramienta, me parecía que el hacha es esa herramienta de alquimia de convertir un elemento en otro y quiere decir trabajo. 10 años trabajando en esta relación, pero 5 años desde que nos prometimos trabajar de manera consciente y eterna por esta relación. ¿Vas tú? Siga. Bueno, yo tengo este que me lo hice hace un montón de tiempo, que es un homenaje a la cocina de mi casa. Hay una taza de café, un cuchillo, un batidor y unos moñitos de pasta en homenaje a la cocina de mi primera casa, de mi casa infantil y de mi casa de mi primera vida, donde mi papá, mi mamá y mi hermana girábamos. Yo, como era el más chiquito, era el bendecido de recibir toda esa delicia del café, la pasta, la comida y los postres de mi casa. Entonces lo quería inmortalizar ahí. Y eso ahí mismo, el nombre de mi mamá, Lía, que lo quería tener impreso al lado de este tatuaje como mi mamá, centro y fueguito de nuestra primera casa. Hermoso. Sigo. Siga, Me había olvidado de este. Qué lindo. es chiquitín. Es chiquitico. Dice 21, me lo tatué el día del cumpleaños de mi hermano Ricky y yo quería celebrarlo y él cumple el 21 de noviembre, entonces me tatué 21. Aquí este dice Baby I'm Grateful. Este es uno de mis favoritos. Nosotros hace como 4 años empezamos a decirnos todas las noches 3 cosas por las cuales estamos agradecidos de la otra persona ese día. O cosas que admiramos, pero o cosas sobre que todo por lo admiramos. que estamos agradecidos. Sí, entonces todas las noches antes de irnos a dormir cerramos el día diciéndonos esas 3 cositas. Hace varios días no lo hacemos porque las niñas duermen entre los dos y cuando empezamos a hablar se empiezan a mover, entonces hacemos Sobre todo solo- ahorita que estamos viajando Sí. y están en la mitad las 2 niñas. En cambio, en casa tenemos un espacio más dispuesto donde podemos... Entonces ahora decimos solo el Baby I'm Grateful. I'm grateful. Hasta mañana. Este plano, Eva Luna, Wow. wow. Este, 51%. Un día escuché a un tipo que se llama Mike Todd hablando de ese concepto del 51%. 51 es inmediatamente después de la mitad. No más decir eso, ya yo me identifico 100%. Creativamente, en términos de corazón, en términos de fe, yo todo el tiempo siento que no estoy 100% seguro de las cosas que estoy haciendo. No estoy 100% seguro de que esa sea la melodía correcta que va en ese coro. No estoy 100% en mi mente seguro de que Dios existe.
pero estoy inseguro de que Dios existe. Estoy 50%, 50, no, estoy 51% seguro de que Dios existe. Mi mente al menos, mi corazón 100%, pero mi mente lo duda, pero 51, estoy un poquito más cerca de creer que sí que no. Me mando de cabeza y creo de cabeza. Mi decisión va a hundir el botón de convertirse en voluntad si estoy al menos 51% seguro de lo que estoy por hacer. Increíble. Voy. Me tatué un colibrí, primero porque es mi pájaro favorito, me encantan los colibríes. Y segundo porque representa algo súper bonito, varias cosas en realidad. Pero una de las cosas, y creo que fue por la que me lo tatué, es que es el mensajero como de el mundo espiritual a la tierra. El recordatorio de traer el cielo a la tierra. Ah, wow, me encanta, mi Superbonito. amor, me encanta. ¿Te acuerdas que tuvimos una experiencia con un colibrí increíble en Samaná? Sí, ¿Te que acuerdas? tomaba agüita del dedito. Rescatamos Ay, un vamos colibrí. voy a poner el video aquí. Mira por favor la lengüita. Mira la lengüita, mira la lengüita. Y, para que se va la gota enterita. ¿Y se siente la lengüita, mi amor? No. Claro, por supuesto que sí. A ver. La vaca lechera. Yo esto lo he contado antes. Eva Luna, uno de los sueños más grandes que tenía y que tiene en este momento cumpliéndose a total cabalidad, Totalmente. era el sueño no solo de ser mamá, sino de ser mamá y dar teta. Era, ahí está, un sueño que ella tenía. Y yo siempre decía que yo quería ser una vaca lechera. Cuando Eva Luna estaba muy chiquita, varios médicos le dijeron que ella no iba a poder ser mamá. Que las hormonas y que no sé qué vaina, tal. Le dijeron, muy probablemente tú no vas a ser mamá por eso. Y ella nunca aceptó ese diagnóstico, pana. Y dijo, no, papi, tú no entiendes lo que es la realidad, que es que yo sé en mi corazón que voy a ser mamá. Sí, pero mira, yo que tú... Tranquilo, amigo, no solamente voy a ser mamá, sino que voy a ser mamá y voy a dar teta. Entonces ella me decía, amor, yo quiero que ores por mi fertilidad y por mi lactancia. Entonces yo literal declaraba y decía, Dios, yo declaro que mi esposa no solamente va a ser mamá, sino que va a ser una vaca lechera Sí. de la cantidad de leche que va a dar. Y eso fue ya después cuando nos dimos cuenta que así fue. Cuando nos dimos cuenta que Baluna ya llevaba 2 años dándole teta a Índigo, dije, wow, pana, qué increíble que declaramos esto. Y en un momento me acuerdo de los diarios de hace 5 años, estoy escribiendo y diciendo, padre, yo sé lo importante que es para ella. Permítele a ella ser una mamá lactante, que no sufra con esa vaina. No ha Gracias, sufrido mamá. un segundo. No. Ay, esto no lo dije. ¿Quién está? Hola, Hola, mamá. Maranto. ¿Tetita? Hablando de mamá lechera. Sí. ¿En qué estamos? Creo que me tocaba a mí. Este aquí dice, volví a la vida. ¿Por qué creen que es? Les voy a dejar un segundo para que adivinen. Como Dora la Exploradora. Sí, exacto. Sí, estás en lo correcto. Es por la primera canción que me escribió mi esposito, que se llama Media Luna. Dice, volví a la vida cuando me besaste. Y no nos habíamos ni besado. Y no nos habíamos ni besado. Eso es un homenaje a esa canción. Tengo una rosita aquí, que es un tatuaje matching con mi mejor amiga, Paula. Y en realidad la rosa representa las rosas que dan en The Bachelor. Por si se estaban preguntando Pero- si se pueden tatuar. Pero la razón por la cual nos tatuamos esa rosa es porque es como la primera cosa que teníamos de bonding nosotras dos, que fue durante la pandemia, que vivimos la pandemia juntas. Fue como el primer momento que de verdad, mejores amigas. Entonces, bueno. Hola, Por si se bienvenida. preguntaban si podían tatuarse algo por una serie que se vieron, sí se lo Sí. pueden tatuar. Permiso concedido. Ok, ¿me queda alguno de acá para abajo no, verdad? Creo que no. No. Ya, ¿verdad? Ok, voy. Bueno, la tribu, parce. tribu. La tribu, no tengo que describir nada. La tribu es, yo siempre que hablo de la tribu no sé qué decir, te lo juro. Señora, no puede salir en el video desnuda. Indy, vamos a ver ahorita Pokémon. ¿Sí? Índigo y yo empezamos a ver Pokémon. Llamaba el verde. Ash. ¿El amarillo? ¿El ¿Pikachu? amarillo? No, el que la muchacha, donde estaba el muchacho que decía de la muchacha que O sea, no donde es- estaba el muchacho que la muchacha decía, no, es asqueroso. El gusanito, el que capturó a Ash, el primer Pokémon que pudo capturar con la Pokébola. Me parece que es Caterpie. No estoy seguro, pero lo capturó, mi amor. Sigamos. Bueno, entonces la tribu, me quedo sin palabras, pana, pero la tribu es el recordatorio de que lo que hago es mucho más grande y mucho más interesante y se trata de mucho más que solamente yo mismo. Es un proyecto hacia afuera que Sí. impacta vidas de personas reales y que siembra en los corazones de una comunidad muy específica sentires y valores y cosas que no tienen que ver conmigo, sino que suceden a través de, ay no, qué difícil.
La tribu, hablar de la tribu para mí es muy difícil porque no soy yo soy parte de la tribu, entonces describirlo es complejo. Hermoso, mi amor. Y justo debajo de la tribu dice Wonder. Que yo también lo tengo aquí. Tenemos juntos la Me palabra. salté para el otro brazo un segundito. Para Creo mí que fue una de nuestras palabras del año 2023, ¿puede Sí, ser? sí, sí. Era como nunca perder el sentido del wonder, como el o sea, El asombro, la capacidad del asombro. asombro. Que es algo que perdemos cuando crecemos, pana, pero yo no quiero eso y, más. y como de preguntarnos también constantemente cosas, o sea, como... sí, Es que hacernos si lo preguntas. piensan, pana, este mundo es demasiado... Sí. ¡buah! Sí. Y uno pierde ese sentido del uno dice, ah, mira, otro arcoíris. Y si Total. hubiera unicornios, a lo que ves uno y veas el octavo, ya vas a decir, ah, mira, es un unicornio Sí, sí, ahí. sí, total. Te iba volando, te daría igual. Total. La gente dice, wow, ¿se imaginan que pudiéramos volar? Sí, los primeros 8 días estuviéramos todos, wow. Y después nos daría igual, ah, volar, whatever. Totalmente. No quiero perder la capacidad del asombro. Siga, Baluna, continúe. Bueno, este. Ah, este. Este de aquí atrás, que es como un traje de bañito, Un en una tanguita y un brasiercito. brasiercito en un tendedero. La verdad es que hay algunos tatuajes que me los hago también porque me gustan mucho cómo se ven y pienso en su significado después de verlos. Estoy admitiéndole a la gente, no, mentira, eso yo creo que pasó con este, que lo vi y dije, ay, sí, porque a mí me encanta como la vida del verano y del sol. Entonces me hice ese por eso. Bien. Hay que ser honestos aquí, Sí. ¿ok? Uy, ahora yo... me da risa que Memento mori. Memento mori. Acuérdate que te vas a morir. Recuerda la muerte. Recuerda que eres temporal. Sí. Recuerda que esto se va a acabar. Recuerda que eres fugaz. Para mí es un recuerdo de lo insignificante que soy. Y uno diría, no, pero tú también eres muy importante. Sí, papi, yo me paso la vida entera pensando que soy re importante. Necesito al menos un recordatorio que me haga balancita y me recuerde que me voy a morir. Pero y no por que insignificante, Camilo Echeverri. ¿Qué? No es, o sea, no creo que ese tatuaje te lo hiciste como también para recordarte que eres insignificante. No, para recordar Porque que no soy- lo eres, ¿ok? Bueno, sí, sí lo soy también. No, Sí lo es soy una también. creación preciosa de nuestro Dios. Qué pendeja eres, Es una Ana. creación preciosa de nuestro Sí, hombre, creador. sí, pero somos polvo y al polvo regresaremos también. De manera muy especial. Un recordatorio de que nos vamos a morir, de que somos temporales, de Rewind. que este cuerpo material y esta persona física que soy y este nombre que tengo y esta memoria que tengo y estos pensamientos que tengo son temporales y que haga las paces con esa idea. No quiero pasarme la vida con miedo a morirme. Quiero acordarme que hay algo en mí que es eterno y va a regresar a la eternidad. Que esto, todo lo demás, es pasajero. Acuérdate de eso, social. Me acabo de dar cuenta que no dije de este, que es chiquitico, es un 6, porque Índigo nació el 6 de abril. No tengo más en este brazo. Ah, bueno, termino los medios del brazo. Esto es un cuervo. Los cuervos son unos de mis animales favoritos. Son seres muy místicos, muy especiales. Y tienen unas cualidades y unas vainas que a mí me hacen dudar de que sean una criatura normal y corriente. Pueden imitar absolutamente todos los sonidos posibles, más que cualquier otro loro o cualquier otra vaina. Pueden incluso imitar el sonido humano, pueden imitar el sonido de cosas. Por ejemplo, hay cuervos que de repente están cerca de pistas de carros de la Fórmula 1 y aprenden a hacerlos y suenan, y cuando tú los oyes, Wow. tú dices, uy, marica, hay un carro, y son cuervos haciendo sonidos. Wow. Son capaces de imitar sonidos de depredadores, un león, una vaina así, por si hay alguien depredándolos a ellos, por A ellos los pájaros. los pájaros, y están buscándolos para dañarlos y comerlos en un sancocho, van a defenderlos porque son una comunidad. Eso es un talento. No interrúmpala. Ay, los cuervos, No, ya, me cagué en el video ya. Pero no fue por eso que te lo tatuaste, ¿o sí? Sí, ¿Porque hombre, hacen claro que todos sí. los sonidos? ¿Y No. por qué? No, estoy haciendo... Eso es para decirles que son seres muy especiales. ¿Sabían que los cuervos hacen como funerales? Cuando Eso se sí es muere lindo, eso es un hermoso. cuervito que aman, viajan incluso cuervos de otros lados, se juntan y se quedan como haciendo una especie de funeral, despidiendo. Me imagino que hay más cosas por las que me lo hice, pero Yo se me sé por qué olvidan. te lo hiciste. A ver. Que es la misma razón por la cual yo me hice este. Que este dice how much more. Fue por eso que empezaste. Si Dios cuida de las aves, de los cuervos, de las flores, ¿cuánto más no me va a cuidar a mí? El Que how much también- more quiere decir eso. ¿Cuánto más? ¿No? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Amo ese versículo. Ese es uno de mis favoritos.
Create in me a clean heart, tengo aquí, que es crea en mí un corazón limpio. Esto también viene de un versículo, pero hay una canción, Maverick City. Maverick ¿puede ser? City Music, sí, de Chandler Moore, que en un momento dice, hasta que lo único que quede seas tú. Crea en mí un corazón limpio hasta que lo único que quede seas tú. ¿No? Uy, muy ¿Sí se dice poderoso. en Sí, español? no, total. Hermoso, me encanta. Vamos, o sea, quita todo hasta que lo único que quede en el corazón seas tú. Eso. Eso tiene una relación con otro tatuaje que yo tengo acá, que es una llave, que la vamos a mostrar después, pero bueno, ahorita les cuento de eso. Yo de verdad creo que este video va a durar un año, Baluna. Bueno, terminemos, ¿saben qué? Terminemos este brazo. ¿Solo los un tatuajes de- brazo? Es que, pana, es un montón de tiempo, yo Ok. creo. Ya podemos hacer parte 2, otro Parte brazo. 3. Y es que acá hay 1000, yo no puedo ahorita meter los 25 No, que tengo ahí acá. Pero bueno, vean, Ajá. vean esto. Eso se llama ir al gimnasio. ¿Por qué voy al gimnasio? Para que las babies se mueran por mí. Uy, no, Camilo. Para No poder, te creo para poder nada. cargarte cuando vamos a dormir. Las babies, o sea, tú, Amaranto. Y mis niñas. Dije, Amaranto. Mis y- babies. ¿Qué Hay dice? gente así. Sí, hay gente Quieres así. cambiar el tema, pero tú sabes que hay gente Hay así, gente mami. y las tengo todas aquí. Dale. Bueno, entonces... Este mancito, véalo. Ah. No hay ¿Y como qué así, mostrar- así? No hay como... Este bíceps. Este, Juan. No más, marica, no más. Tengo frío. Puta Se madre. está prendiendo la calefacción, pero es que odiamos la calefacción y está en 17 grados. Me hice esto para acordarme de algo que me voló la cabeza, que fue la proporción áurea, el número dorado, el golden ratio. Si hay una fórmula matemática para describir la manera en la que Dios creó el universo de lo manifiesto naturalmente, es el golden ratio, pana. O sea, uno cree que las cosas son, que la naturaleza todo es simétrico, cuadradito, 2 más 2, todo es perfectamente simétrico. Hay simetría, por supuesto, pero no es cuadriculado ni lineal, tiende a la espiral. El golden ratio es también la fórmula para describir la espiral de una caracola, como dice Jorge Drexler. La fórmula para describir esa espiral en un plano matemático geométrico es el golden ratio. Y es la manera en la que estamos casi que creados. Esta falange es a esta falange lo que estas dos falanges son a estas tres. Estas dos falanges son estas tres falanges, lo que esas tres falanges son a toda esta mano. Taque, taque, taque. Es todo. ¿Han visto de Da Vinci el tipo este que está así abierto de bracitos? Pues eso es. ¿Le quieres contar? Entonces me lo a tatué todos, para eso, para acordarme de eso. El secreto de Corazón de Ojalata? Corazón de Ojalata. Bueno, Corazón de Ojalata, en mi álbum 4, secretamente, ahora ustedes ya lo saben, tiene una especie de faro de luz que entra en los puntos de la espiral de la serie Fibonacci. Geométricamente dispusimos e hicimos un cálculo matemático exacto para que suceda una especie, ya lo van a escuchar, vayan a escuchar Corazón de Ojalata en mi álbum 4 y van a escuchar una especie de que entra, una especie de entrada como de luz de sonido que entra aquí, 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 aquí y termina yéndose hacia la espiral, y lo hicimos de esa manera. Es muy mágico. Por ejemplo, en la música de Johann Sebastian Bach, Escúchenla así con Con audífonos, audifonitos. con los ojitos cerrados. por ejemplo, en la música de Johann Sebastian Bach, que era un tipo que hacía toda su música en carácter devocional, casi siempre y en muchas de sus piezas más importantes, en el punto exacto de la canción donde está el primer golpe del golden ratio, está el clímax de la canción. Wow. Nosotros cuando pusimos ahí los sonidos dentro de Corazón de Ojalata nos sorprendía dónde golpearon. Sí, es fue como que hay como algo muy dentro de tu creatividad que de por sí conoce el golden ratio. Bueno, definitivamente vamos a tener que hacer parte 2 y tal vez parte 3 y tal vez parte 9 de nuestros tatuajes, porque de verdad creo que tenemos como 1500. Yo quiero decir algo antes de terminar este video de hoy, y es que si quieren que les sigamos contando de los tatuajes, díganos y les contamos parte 2 y tal. Pero quería decir también que es muy importante decirles que esto no es un video para decirles tatúense, parce. No, este es un video para contarles por qué para nosotros ha sido una parte divertida e importante cada uno de los momentos que hemos decidido convertir en un tatuaje. Siguiente, decir que creemos que el cuerpo es el templo del espíritu. No es el espíritu, pero es el templo donde habita. Hay que cuidarlo. Si ustedes están pensando hacerse un tatuaje a la loca solamente como por rayar esta vaina, yo les diría que le echen un poco más de cabeza, le pregunten al corazón y se tatúen con una intención bonita, buena, bella, que echen un ojo con quién se tatúan, con qué intención están siendo tatuados, que cuiden el cuerpo, pana. Pero cuidar el cuerpo yo creo que va más por tomen agüita, hagan ejercicio, coman sano, cuiden el Total. cuerpo, duerman, descansen, no se pongan a ver cosas horribles, no se pongan a intoxicarse, paila, más que por el lado de no se tatúen. Eso, Total. ese es nuestro De mensaje acuerdo. este día maravilloso. Los amamos. Amar es nuestra revolución.
estamos hablando, yo diría pues que suerte pues. Suerte.